Hola, muy bienvenido a nuestro estudio de esta semana. Hay mucha cosa que entender. Es una lección muy técnica, con muchos detalles técnicos, pero estos detalles técnicos nos ayudarán a entender mejor el mensaje de la Biblia, que es un mensaje increíblemente hermoso. Así que comencemos ese estudio ahora mismo. Lección número 7, idioma, texto y contexto. Vamos a comenzar con el verso para memorizar, que está en Deuteronomio 31:26. Dice así: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Deuteronomio 31, verso 26. Si usted tiene su Biblia en manos, acepte una cosa: usted es una persona de mucha suerte y muy bendecida. 1.500 millones de personas o 1.5 billón de personas sobre la faz de la tierra no tienen Biblia. La Biblia se tradució a varios idiomas, pero todavía hay muchos idiomas que no tienen ninguna porción de la Biblia. La Biblia, tenerla hoy día, es una gracia que Dios da al ser humano. Y mire que el ser humano ha intentado prohibir el uso de la Biblia. Por muchos años, en los tiempos medievales, como que se prohibió la gente de tener la Biblia. Y damos gracias a la prenta por eso y a la Reforma Protestante, que nos dio la facilidad y la posibilidad de tenernos la Biblia. Es muy importante valorar el hecho de que tengamos la Biblia en nuestras manos, y mejor todavía hoy día a los que tenemos nuestro teléfono celular. Podemos tener en un aparatito varias versiones de la Biblia. Entonces yo comenzaría hoy día animándolo a usted a alabar a Dios porque tiene una Biblia. Y le voy a hacer una petición muy especial a usted que le gusta tener su Biblia de papel en sus manos. Aquí está mi Biblia. No se moleste con quien carga su Biblia en teléfono o en tabletas, porque el hecho de tener la Biblia en la tableta o en el teléfono no es malo. Le voy a decir que es hasta mejor, porque usted puede comparar versiones, ver qué es lo que dice uno, qué dice otra traducción, qué dice otra versión. Como no sabemos, la gran mayoría de nosotros no sabemos leer ni griego ni hebreo, pues comparar versiones nos ayuda a entender qué es lo que la Biblia quiere decir. Esta semana vamos a dedicarnos a entender términos técnicos, a entender situaciones específicas de la literatura, de la manera como se escribió de la Biblia, del contexto. Todo eso nos va a ayudar a poder entender, y más que entender, poder disfrutar del mensaje que Dios tiene para nosotros. Permítame comenzar la lección de domingo leyéndole lo que está en el comienzo de la lección. Dice así: La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia, de su plan para redimir a la raza caída de la humanidad y para instruirnos en todos los caminos de justicia, de la justicia. Ahora, ¿por qué estoy leyendo eso? Porque es importante intentar entender las Escrituras. Cuando yo voy a la Biblia, yo necesito ir a la Biblia con el deseo de entender qué es lo que la Biblia está diciendo, entender cuál es el mensaje de Dios. Mira, al comienzo la Biblia se escribió en hebreo, y después, más adelante, Dios usó la situación mundial para hacer con que la segunda parte se escribiera en griego, porque era el idioma mundialmente hablado. Y eso ayudó con que el mensaje de la Biblia pudiera llegar a todo el mundo. Tanto así que el Antiguo Testamento terminó traducido al griego. Fue la primera traducción que se hizo, la famosa Septuaginta, para que la gente pudiera tener también la Torá, las instrucciones de Dios antiguas del Antiguo Testamento para su crecimiento personal. Es importante entender la función de la Biblia de instrucción para mostrarnos cómo seguir, qué hacer. Es ese concepto claro en nuestra mente de que la Biblia sirve para instrucción que nos va a ayudar a saber usar mejor la Biblia. La lección de domingo se dedica a mostrarnos cómo podemos tener esa instrucción. Le invito a que lea conmigo ahora Deuteronomio 32. Mira qué dice ese texto, y eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es esta cosa vana, es vuestra vida,
y por medio de la ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Deuteronomio capítulo 32, versos 46 y 47. ¿Se da cuenta cuál es el mensaje aquí? Es un llamado que la lección está haciendo al dedicar tiempo al entender la Biblia. Mientras más entiendo la Biblia, más condiciones tengo de tomar buenas decisiones. Y mejores decisiones que yo tomo, según la Biblia, van a prolongar mis días, me van a ayudar a tener más paz, vivir en más tranquilidad. De ahí la importancia de entender estos detalles de texto, de contexto, de lenguaje, de estructuras, porque es de esta manera que nosotros tenemos condiciones de entender mejor el tema, entender mejor el mensaje que la palabra de Dios quiere presentarnos. En la lección del lunes vamos a entender una característica interesante de las palabras. Es muy importante tener en cuenta eso. Mire, en la gran mayoría de los idiomas mundiales existen palabras que no se pueden traducir a otro idioma. Para traducirlos a otro idioma necesitamos varias palabras para expresar la idea que estamos queriendo dar. Semana pasada hablé de la palabra portuguesa saudade, que es una palabra que no tiene traducción en otro idioma, pero se puede traducir el sentir, y para traducir el sentir uno tiene que explicar varios detalles. La lección de esta semana nos va a ayudar con dos palabras, usando el ejemplo de dos palabras que nosotros las traducimos de una manera, pero abarcan mucho más cosa que simplemente la traducción. Y al entender ese mucho más cosa, nos va a ayudar a entender la maravilla que es nuestro Dios. La primera palabra de ellas es la palabra misericordia, que en hebreo es la palabra chesed. Misericordia. Leo la lección de la escuela sabática, dice que es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad, la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Se da cuenta de tanta cosa que hay increíble por detrás de la palabra misericordia. Ese es uno de los problemas de las traducciones. Ahora, ¿eso disminuye la palabra de Dios? De ninguna manera. Limita un poco nuestra capacidad de comprender. Limita un poco. De ahí, mi querido amigo, querida amiga, si usted desea conocer más de la Biblia, es importante que usted no solamente estudie la Biblia, y sí también estudie materiales técnicos de la Biblia, como concordancias y comentarios de la Biblia. Eso definitivamente le va a ayudar a usted. Vamos a leer dos textos de la Biblia que usan esa palabra, y ahora entendedores de qué significa, voy a leer una vez más. La misericordia, la palabra chesed, describe el amor, la benignidad, la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. Ahora, teniendo eso en cuenta, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 3, verso 6, dice de esta manera: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado en tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire cómo esa palabra ahora cobra una nueva cara al entendermos qué es lo que quiere decir la palabra chesed. Aquí se usa cuando Salomón habla misericordia a tu siervo, está usando la palabra chesed. Vamos a leer otro texto donde la misma palabra misericordia se aplica. Miqueas, el capítulo 7, el verso 20, dice de esa manera: cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Se da cuenta cómo es importante entender esas palabritas? Abre un poco más la explicación, nos ayuda a entender que por detrás de esa misericordia hay un sentir mucho más grande. Hay tanta belleza en la palabra de Dios. Por eso yo estoy insistiendo por esas últimas 3 semanas y durante toda esta lección, nuestra necesidad de dedicar más tiempo a la Biblia. Es sumamente importante. Yo no estoy echando de menos el ministerio de Ellen G. White. Para nada. Yo creo en el ministerio de Ellen G. White. Yo uso los libros de ella. Leo sus libros. Pero el llamado de la lección no es a rechazar los escritos de Ellen G. White, y sí
a engrandecer el uso de la Biblia. El hecho de que yo ponga y diga que la Biblia tiene que estar por encima de cualquier cosa no disminuye el ministerio de Ellen G. White y el ministerio de otras personas que se dedicaron a explicar la Biblia. Lógicamente no estoy equiparando las cosas, pero el llamado aquí es para el estudio de la Biblia y entender las bellezas que están enterradas como perlas enterradas en el piso. Es lo que podemos hacer al escarbar la Biblia y entender mejor lo que dice. Otra palabra que se usa aquí muy a menudo en la Biblia es la palabra paz, que quizá la gran mayoría de nosotros conoce, que es la palabra shalom. De ahí usted puede ahora, y hoy día quiero que entienda un poquito más del saludo Shabbat Shalom que era común al pueblo hebreo. ¿Qué es lo que quiere decir? Mira, vamos a encontrar la expresión Shalom en Salmo 29, el verso 11. Si es tan amable de acompañar Salmo 29, 11, dice de esta manera: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Sabe qué quiere decir paz? Shalom quiere decir totalidad, integridad y bienestar. Entonces no es solamente que Dios le va a dar al ser humano paz, un sentido de tranquilidad, de que se va a poder dormir bien, no, está diciendo que Dios quiere darle a la persona una totalidad, una integridad, quiere darle bienestar. Y más o menos es a eso que se está refiriendo la Biblia cuando habla del sábado. Por eso el saludo es Shabbat Shalom. Entender estos detalles nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia. Y querido, al fin del día es todo lo que queremos entender. Entender qué es lo que dice Dios y de esa manera poder vivir según lo que dice Dios. Me acuerdo la primera vez que leí el Salmo 136 con mis hermanos, cómo nos reíamos de tantas repeticiones. Nos parecía muy chistoso de que se repitiera la misma cosa al fin de cada verso. Y nosotros en casa, me acuerdo de broma entre nosotros, todo lo que decíamos terminamos diciendo y su misericordia dura para siempre. Entonces era un chiste de niños, no, por favor no piense que era una falta de respeto con la Biblia, era un chiste de niños. Ahora, hoy día, después de años, pues cuando entré a la universidad y comencé a estudiar la Biblia más con detalles, más a la profundidad, me di cuenta de una cosa: es una estrategia muy común en la Biblia, es parte de la estructura de escrita hebrea, las repeticiones, la forma como se escribe. Entonces aquí, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, encontramos un ejemplo de esas repeticiones. Esas repeticiones al fin quieren dar la idea de importancia, de santidad, de grandeza, de algo que se está haciendo. Entonces, cuando usted ve una repetición, no es que el poeta o el escritor no saben lo que decir, no, ellos saben muy bien lo que están diciendo. Y ellos quieren reforzar la idea para que nosotros tengamos la capacidad de entender por qué eso es importante. Además de eso, la repetición ayuda a cubrir una situación que no hay en la escrita hebrea, que es la puntuación gráfica. Nosotros tenemos punto, coma, tildes. El lenguaje hebreo no tenía eso. Y para dar sentido, ya imaginó leer una frase sin puntos y comas, uno como que se pierde un poquito. Y dependiendo de dónde le pones el coma, pues das un significado completamente diferente al texto. Entonces, para que eso no pase en el lenguaje hebreo, se desarrolla esa manera muy peculiar de decir las cosas. Las repeticiones ayudan a dar énfasis, a dar significado, a dar sentido a la frase. Leo Génesis 1, 26 y 27, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí viene la repetición. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. La expresión vará, usada aquí en este momento, demuestra la grandeza de Dios por lo que significa vará. Vará es crear desde la nada. Es
algo creado sin que nada antes hubiera. Por ejemplo, cuando usted hace pan en su casa, está haciendo pan, pues usted va junto a los ingredientes, ¿no? Harina, huevo, sal, qué sé yo. Dios, cuando crea, Él no necesita juntar ningún ingrediente. Él crea desde la nada. Él crea de donde no existe nada. Por eso la repetición muestra la grandiosidad de Dios. Isaías capítulo 6, los versos de 1 a 3, otra vez usan la misma técnica. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre alto y sublime trono, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían los rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, y aquí viene la repetición: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Son esas repeticiones que muestran la grandiosidad de Dios o la importancia del tema. Entonces, a partir de ahora, siempre que usted vea una repetición como esa, se va a dar cuenta de que el autor está queriendo darle importancia a eso. Por ejemplo, en Daniel 3 se habla mucho de la estatua. Se repite 10 veces. Se repite 10 veces la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Era una manera de darle importancia a ese tema. Con esta información, su próxima lectura del Salmo 136 o de otras porciones de la Biblia va a ser mucho más interesante. Cuando ayudamos a las personas a estudiar la Biblia, enseñamos un concepto. Es el concepto de un texto fuera de su contexto genera un pretexto. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que respetar el contexto en que se está usando dicho texto, o en el caso de la lección, la palabra. Es importante saber dónde se está diciendo tal palabra. Si yo no respeto esa situación o ese contexto, yo puedo terminar cayendo en el problema de generar una creencia basada en la Biblia que no es bíblica. ¿Me hago entender? Si yo mal uso o saco textos de su contexto, yo puedo agarrar esos textos ahora y querer enseñar algo que la Biblia nunca quiso enseñar. Y de ahí la importancia de entender los detalles de la Biblia. La palabra en la Biblia, vamos a estudiar ahora la palabra Adam. Adam, en hebreo, Adamá, quiere decir tanto hombre, género masculino, como humanidad. Es la mismita palabra. Pastor, entonces, ¿cómo sé qué es lo que quiere decir? Basado en su contexto. Vamos a leer la Biblia. Génesis 1:27 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí la primera palabra, hombre, Adamá, Adam, habla de humanidad. Génesis 2:27 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí hombre, Adamá o Adam, también ahora no quiere decir más humanidad, ahora quiere decir hombre en el género masculino. Entender esos conceptos, gente, es muy importante para que yo pueda mantener fidelidad al texto bíblico. No debo ser yo el que hace el texto bíblico hablar. Yo tengo que ser el intérprete que entiende qué es lo que el texto bíblico quiere decir. Entender es tan importante cuanto leer. Y ahora que entendemos que hay textos y hay contextos, eso nos va a ayudar a entender mucho más del mensaje de Dios para nosotros. Otro concepto que tenemos que tener claro a la hora de estudiar la Biblia son sus libros y sus mensajes. La más grande demostración de unidad en la Biblia son los libros. 66 libros que se llevó ahí 1500 años para que se escribieran.
y no hay contradicción entre esos libros. 40 escritores diferentes y no hay contradicción. Esa unidad es una de las más importantes evidencias de la divinidad de la Biblia. Ahora, para que yo pueda entender el mensaje que ese texto o que ese libro quiere mandar, yo tengo que entender dos cositas fundamentales. Primero, ¿quién es el autor de ese libro? Y segundo, ¿en qué contexto se nos escribe ese libro? De esa manera nos va a ayudar a entender si es una información histórica, si es una información profética, si es un testimonio, si son poesías. Por ejemplo, el libro de los Salmos es una compilación y entendemos que de esa manera debe ser tratado como libro de poesías. Hay libros que nosotros no conocemos el autor, pero sabemos la situación de dónde sale el libro, nos ayuda a interpretarlo. Entonces, entender esos detalles es bastante importante para que yo pueda dar a la Biblia condiciones de enseñarme lo que Dios quiere que la Biblia me enseñe. Apocalipsis se escribió en una prisión y tenía un mensaje específico que se escribió en código, vamos a decirlo así. Entonces, cuando yo leo el Apocalipsis, yo no puedo leer, por ejemplo, el Apocalipsis de la misma manera que yo leo los Salmos o que yo leo Ruth. Tengo que tener en consideración su contexto y su situación. Una vez más, cuando yo trato la Biblia de esa manera, con honestidad, con sinceridad, dándole a la Biblia la oportunidad de mostrarme en qué situación ha sido presentada, el más grande beneficiado de todo soy yo mismo. ¿Por qué? Porque el mensaje que Dios quería que llegara a mi vida llega de manera más pura. Terminamos la lección de esta semana. Yo sé, fue una semana bastante técnica, una lección, podríamos decir, hasta muy seca. Pero créame, agarre toda la información que se le dio aquí en su folleto de lección y en otros muchos comentarios que usted miró, y le recomiendo que vea lo máximo que puede ver para poder aprender. Vea todo eso y va a ver cómo su comprensión de la Biblia crece y crece mucho, y el beneficiado de todo eso es usted. Termino la lección de esta semana leyéndoles una cita de Elena de White que nos ayuda a entender o mejor, que ayuda a resumir bien lo que la lección quiere decir. Mira qué interesante esta cita. Dice así: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrina y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Entiendo lo siguiente: es sumamente importante que usted jamás estudie su Biblia sin estar en presencia del Espíritu Santo. Mire, conozca las reglas, conozca las informaciones, tenga comentarios, estudie hermenéuticas. Todo eso es importante para su conocimiento de la Biblia. Pero jamás comience a estudiar su palabra. Jamás abra su Biblia para prepararse, para conocer, para entender, sin antes decirle al Espíritu Santo: por favor, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu mensaje. Ayúdame a entender qué es lo que quieres decir. El Espíritu Santo siempre me va a ayudar a entender el mensaje principal, a entender qué es lo que yo de verdad necesito aprender. Querido, mi llamado hoy día para usted es: dedique tiempo a la palabra. Y ahora, con estas reglitas, estoy seguro que su conocimiento de la Biblia va a ser mucho mejor, va a ser de mucho más provecho, va a ser mucho más bendecido.
Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Nos vemos para la próxima semana para seguir estudiando esta lección que nos ha traído tanta cosa buena.